La meditación es ese momento de atención plena donde se construye un arquetipo, aparece el sonido, aparece la percepción. Por eso es tan importante el silencio para escuchar y escucharse. El silencio visual. Ese momento que me escucho y escucho. No medites en el bosque, donde todo está sereno. Medita abajo del volcán y sé la serenidad. Renata nace en un día muy especial, en un día de un granizo muy fuerte. Empieza a vincularse todo lo natural. Este paralelismo entre vida y muerte fue algo que a mí me atravesó emocionalmente. Recuerdo un momento mágico y muy especial en el Tigre que yo hice una meditación, el ejercicio del niño, donde de alguna manera se unía la vida de mi hija Renata y renacía algo de mi yo misma cuando era chica. Esa meditación habla de estar presente y de alguna manera te dice, podés ir para atrás, hasta llegar a cuando era pequeña y estar en brazos de ese papá, de ese padre que hoy no me podía en apariencia sostener y sin embargo me estaba sosteniendo con todo el amor del mundo. Esa meditación habla de bienvenido al planeta Tierra, eres un auténtico creador, todo lo que quieras ser, tener y hacer, podés hacerlo. Tenés que atravesar una prueba llega a tu vida, el universo te va a dar todos los elementos para poder atravesarlo. La creatividad se desarrolla a través de un canal de fe y se realiza a través de la confianza. Canal incómodo donde se produce la materialización de la inspiración y la imaginación. Toda arte se convierte en un acto de confianza que irrumpe los límites de la sombra. Más o menos alrededor de los 7 años tuve como una explosión de creatividad y tenía una maestra que me guiaba todo el tiempo y fue el primer momento donde yo tuve conciencia de poder crear alguna escultura, alguna obra con mis propias manos. Esa maestra nos incentivaba y fue la palabra crear la primera vez que lo escuché y le pude dar forma a algo. Con ella seguí soñando varios años después. Incluso cuando empiezo a meditar, en las primeras meditaciones me aparecía su imagen. Cuando entro a la secundaria, en esa búsqueda de qué vas a hacer cuando seas grande, estuve también vinculada con todo lo que tenía que ver con cuestiones de vocación y de servicio. Mi mamá, enfermera, siempre nos transmitió el valor de la solidaridad, de tener como en cuenta al otro. Fueron como mis primeros momentos en donde tuve conciencia que podía no solo registrar el mundo, no solo poder crearlo, sino también de poder darle algo al otro. Recién cuando a mis 18 años empiezo a estudiar física y a la vez computación y se me abre el mundo. Aparece la disciplina, el álgebra, el mundo de los símbolos, de las nuevas formas, de los planos alabiados, de espacios que vos no podés imaginar. Y empezó a aparecer como este mundo, retomando mis 12 años con los elementos, el mundo de la arquitectura, la física, la luz, toda una nueva simbología, el mundo matemático, todo un alfabeto visual nuevo para mí que fue impresionante. Y ahí logro como este mundo alquímico, ¿no? Un poco mezclar el conocimiento, un nuevo lenguaje
y también empezar a emplearlo con la fotografía. La fotografía es perpetuar un arquetipo, es perpetuar un comportamiento natural, no solo para recordarlo, sino para poner atención. Y el artista encuentra ese momento, ese lugar, y el observador perpetúa, imprime en su inconsciente ese arquetipo. Me interesa entonces empezar a tomar fotografía de arquitectura, empiezo a viajar, empiezo a tomar fotografías de ciudades, pero siempre con un recorte muy personal, ¿no? Porque era como que al momento de disparar se me aparecía siempre algún recorte geométrico. Y en el procedimiento de sacar fotografía empleaba mucho del mundo exacto. Sin embargo, la emoción frente a la imagen siempre aparecía. Había una alquimia real, había una vinculación entre pensamiento y sentimiento. El elemento agua, cada vez que sucede, cada vez que se realiza, cada vez que se encuentra, uno se queda observando este elemento y aparece el sentimiento, la emoción de la humildad. El agua, verdadera emocional, elemento que se siente, que resuena, que transmuta la significación de la observación, del pensar. No me pensaba a mí misma sacando esa fotografía, sino creando un espacio para estar otras personas y yo misma. Me interesaba el vínculo, la relación que se establecía en esos lugares imaginarios a través de la fotografía. Años más tarde empiezo a frecuentar el delta, ¿no? Empiezo a tener un poquito más de contacto con la naturaleza. Y ahí se abre como otro universo. Se produce algo diferente a lo que te contaba. Esta arquitectura emocional que antes me atraía tanto, me pasa lo mismo pero con un espacio natural. Un espacio formado por naturaleza y por ese río que fluye continuamente. Empieza a aparecer una conciencia de la naturaleza. En ese momento es cuando lo conozco a Gustavo Villamor, a través de Jorge Minio. Yo le consulto porque mi padre estaba con un problema de salud bastante serio. Y es ahí donde yo comienzo a meditar. Y el mundo explotó de manera simbólica, se llenó de amor, se llenó de conciencia, se llenó de continuidad. El río no era un río, sino algo que fluía todo el tiempo. Mis fotografías cambiaron, empieza la observación, empieza una meditación profunda, una conciencia de un río que todo el tiempo pasa, que se vacía pero que se vuelve a llenar. Empiezan los reflejos, los brillos, empiezan las luces y las sombras. La meditación también crea una arquitectura emocional de alguna manera y vinculado con la naturaleza. En una serie que se llama Reversible, en esa serie empiezo a trabajar lo que es el desposicionamiento de la mirada, ¿no? Y empiezo a trabajar con los reflejos, el espejo, cómo yo me espejo con otras personas y otras personas se espejan en mí, cómo la tribu se espeja en sí misma. La serie Reversible es claramente una manera que vos podés mirar a través de un ojo. Te llaman a desposicionarte un poco tu mirada y tu posición en la vida y a desaprender algo de lo aprendido. Desaprender lo aprendido, no perpetuar a la sabiduría, dejar que constantemente, todos los días, cada instante, ser alumno humilde, desaprendiendo lo aprendido. La sombra se construye por aquello que hemos discriminado y toma fuerza cuando lo reprimo, cuando lo oculto. En ese acto de discriminación hay una parte mía que la pongo en secreto. Y cuanto más tiempo se encuentre dentro, más grande será la sombra. En el lugar del saber,
el saber arrogante. Eso fue un camino que yo tuve que desaprender, fueron sombras y lugares que yo tuve que iluminar. Y fue a través de la meditación y también por estar trabajando en forma colectiva, poder un poquito trabajar el anónimo. Pude hacerlo, pero de alguna manera y cada tanto me encuentro en un lugar de sombra. La acepto esa sombra, la integro, la ilumino, pero sé que siempre está ahí. El ego tal vez se pone selectivo y comienza a decidir de acuerdo a lo que le enseñaron, que es perfecto o no. Y es él el que produce el acto de selección y discrimina, dejando fuera de conciencia aquello que considera que no es perfección. Y es ahí donde nace la polaridad sombra y luz, una separación que no permite ser consciente pleno, íntegro y total. Por eso tal vez el ego es una parcialidad de la conciencia. La sombra, como la sabiduría, el sabio, eso que parece tan bueno, los saberes, pero cuando están estáticos, esos saberes de alguna manera se convierten en algo estático y no dinámico. Estos saberes dinámicos, donde actúa la vacuidad y que podés integrar algo de lo nuevo, es algo de lo que hoy he ganado, me parece. Me interesa el intercambio que se produce en la cuestión de ver la obra del otro, cómo se va construyendo y modificando con la mirada del otro esta integración y este crecimiento de obra personal, pero que de alguna manera es una obra para todos y entre todos. De los arquetipos, podría decirte que el sabio es este que te contaba que me identificaba en ese momento. Creo que el creador es un arquetipo que hoy puedo decirte que me siento como identificada. El loco es una figura de la cual me atrae muchísima. La figura del colgado es una figura que me interesa muchísimo por esta disposición. Podría decirte que tengo una alquimia de arquetipos en este momento. Arquetipos. Sabio es quien se deja ver, quien comparte, quien es. Creador es quien no se encierra en una zona de confort. Loco es quien no se deja domesticar. Y el colgado es quien cada cosa que va sucediendo la observa en todas las profundidades posibles. Bueno, ya está. La tenemos tres. Vamos de vuelta. Sí. Atenti con que ella te está hablando, te está hablando en los rec. Que no hable. Pulga de Zeus. Chita. 3, 2, 1, acción. Tiki, hasta te puedes como, no sé, acercar, no sé si... Estoy recontra en el reflejo. Vamos a hacer eso. Bien, todo. Ya, la idea. Dejaste que entrara el foco, boludo. Yo siento que es como una de las gran pruebas de mi vida, es que murió mi viejo, mi papá, con el cual yo tenía un vínculo muy fuerte, como, no solo como de similitudes, sino como de él como ser, digamos, era un ser particular más allá de mi papá, digamos, con todas las personas con las que hablo, él les dejó lo mismo que me dejó a mí, que es todo ese recuerdo de poder ser quien sos. Una de las cosas como a trabajar más con mi papá, por ejemplo, es, o sea, hablando de todo esto artista, es realmente poder sentirme artista.